¿Sabían ustedes que más del 40% de los jóvenes que utilizan un vapeador nunca habían consumido cigarrillo? Y que además más del 20% de las personas que utilizan un vapeador, ya hablando de adultos, tampoco lo habían hecho. Pues de eso queremos hablar el día de hoy en esta conferencia de mitos y realidades sobre el vapeo, ¿sí?, en niños y en adolescentes. Bueno, mi nombre es Jorge Marín, soy médico especialista en toxicología clínica, docente universitario, experto en adicciones, y pues uno de los temas que se han vuelto cada vez más actuales es el vapeo. Es indudable lo que está ocurriendo en todo el mundo, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Vemos que hay un altísimo consumo de este tipo de dispositivos o uso de este tipo de dispositivos, lo cual empieza a generar cada vez mayor preocupación entre toda la población. Obviamente hay una gran parte de defensores de este tipo de consumos o de utilizar este tipo de dispositivos. Y por eso vemos protestas donde dicen que el vapeo salva vidas, que es bueno y demás. Pero ¿realmente esto funciona, es adecuado o es inocuo para poblaciones como niños, adolescentes o incluso los adultos? Aquí es donde tenemos esa gran inquietud y de lo que queremos hablar el día de hoy. Para eso propongo esta agenda. Vamos a hablar qué son esos vapeadores, qué son o cuáles son los componentes, la población que esté implicada en el consumo, impactos en la salud, beneficios si es que realmente existen y finalmente mis conclusiones personales. Inicialmente, ¿qué son? Venga, los vapeadores y el uso de cigarrillos electrónicos aparece o empieza a tener un mayor auge en el mundo a partir del 2007, siendo sustancias que se pueden consumir a través de un dispositivo electrónico, el cual va a generar un proceso en el cual hay un aumento de la temperatura y se va a vaporizar una sustancia que está dentro de un cartucho o dentro de un contenedor. ¿Qué ha ocurrido? Que en la mayoría de los casos este tipo de dispositivos tienen dentro de sus principios activos, en el cartucho, en el líquido y demás, pueden tener nicotina o algún otro tipo de sustancia o suplemento o medicamento. Entonces eso ha llevado a que tengamos una altísima variedad de productos, ¿sí?, o dispositivos que se pueden utilizar como cigarrillos electrónicos o vapeadores. Muchos nombres han identificado a los cigarrillos electrónicos, los vapeadores, les dicen e-cigarettes, sí, cigarrillos electrónicos, narguilas electrónicas, a sistemas de tanque. Hay una gran cantidad de nombres que aparecen, no solamente, ya no hablamos de en la literatura, sino que hablamos de en las redes, en el internet, sí, en el Facebook, en Instagram, en todo este tipo de redes sociales podemos encontrar. Y algo muy importante es tener en cuenta que en este momento, y esto es una publicación muy interesante sobre vapeadores y específicamente sobre niños y adultos, que es lo que estamos hablando hoy, en este momento en Estados Unidos, el dispositivo, la forma con la que se consume nicotina más frecuente en niños y en adolescentes es a través de este tipo de dispositivos, lo cual es preocupante, es muy preocupante. Han tenido una evolución, sí, desde los de primera generación, que simplemente parecían un cigarrillo, tenían el mismo aspecto, sí, del cigarrillo, y por eso les decían cigarrillos electrónicos, donde simplemente era un dispositivo que tenía las características, color, tamaño muy similar. Se le ponía un cartucho y un proceso de pirólisis, se lograba, sí, vaporizar una sustancia que en la mayoría de los casos era nicotina, con cualquier otro tipo de componente adicional, esencias y demás. Aparecen posteriormente los de segunda generación. Aquí ya tenemos unos e-cigarettes que son un poco más avanzados, donde las características cambian, es más atractivo, ¿sí?, ya no parece ese cigarrillo, ¿sí? Esto también tiene, digamos, implicaciones desde el punto de vista de marketing para disminuir la asociación de utilizar un cigarrillo electrónico o un vapeador con fumar. Y eso es muy importante porque digamos que hay una gran estrategia de marketing asociado a esto. Aparecen los de tercera generación, que ya son unos tanques, o les dicen tanques, que son de rellenado, tienen una mayor capacidad, tienen una mayor duración. Entonces muchas personas también les gusta utilizar este tipo de dispositivos. Y en la actualidad tenemos los de cuarta generación, que son vapeadores, que son dispositivos que son muy pequeños, tienen un tamaño de una USB en muchas ocasiones, como ustedes ven ahí la imagen,
tiene un tamaño de una USB, o sea, son muy pequeños, fáciles de llevar. Sí, una de las características de este tipo de dispositivos es que no producen en la mayoría de los casos ni olor y no se ve un mal olor en muchas ocasiones, lo que sí ocurría con el cigarrillo. Entonces esto hace pues que sea cada vez más frecuente el uso. Aquí vemos pues otras imágenes de otros cigarrillos electrónicos, sí, incluso ahí está el sistema de tanque, uno que parece una pipa, y esto pues ya es para los diferentes gustos de cómo lo quieran hacer. Les decía que hay una campaña muy importante de mercadeo a través o asociado al uso de este tipo de dispositivos, y esto tiene que ver con algo. ¿Quiénes son los dueños de esto? ¿Quiénes son los dueños de la industria del vapeo? Los dueños de la industria del vapeo, y no tengo nada de conspiracionista ni nada de esas cosas, ¿sí? Los dueños de la industria del vapeo son la misma industria tabacalera. Ahí están viendo ustedes en la imagen, ¿sí? ¿Quién es el dueño de IQOS? Sí, miren, es Philip Morris International, ¿sí? Que es una de las principales empresas tabacaleras en el mundo. Entonces, ellos son los dueños. ¿Qué pasó? Dijeron, venga, hay un gran problema con el consumo de cigarrillo, esto no está siguiendo como se esperaba, porque hay una gran conciencia actual sobre qué es fumar y el problema que tiene fumar, cigarrillo. Y ustedes saben que, por ejemplo, en Colombia hace parte del convenio macro, por eso ya en Colombia no vemos publicidad de cigarrillos. Yo me acuerdo, y probablemente los que tengan la edad similar a la mía, sí que no les voy a decir cuánto es, se acordarán que habían conciertos que eran patrocinados por cigarrillos. Yo fui a muchos conciertos donde lo que hacíamos era que comprábamos una paca de cigarrillos, se lo regalábamos al compañero de la universidad que fumaba, si ahí me disculpará Danilo, sí, se lo regalábamos al compañero que fumaba y quedaba con cigarrillos para todo el semestre, y nos daban las boletas para entrar a los conciertos. O el fútbol, que era patrocinado por los cigarrillos, veíamos en televisión y demás. ¿Eso por qué no ocurre ahora? Porque hacemos parte del convenio macro y por consiguiente no hay publicidad para fumar. Y por eso ustedes ven que en las cajetillas están estas fotos, sí, con pacientes con cáncer, con EPOC y demás. Eso hace parte de las estrategias para poder disminuir el consumo de cigarrillo. ¿Qué pasa entonces? ¿O se acuerdan del hombre Marlboro? Siempre me encanta hablar del hombre Marlboro. Si ustedes se acuerdan del hombre Marlboro, muy famoso en los 70, en los 80, él murió de cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Como esto ha generado que haya mayor conciencia sobre el consumo de cigarrillo, sabemos que fumar cigarrillo es inadecuado, es malo para nuestro organismo, pues entonces la industria dijo, vamos a utilizar o vamos a buscar otro tipo de dispositivos, otra forma de seguir haciendo pues todo lo de nosotros, y llegaron a los e-cigarettes y los vapeadores en la actualidad. Entonces, como ustedes ven en esta imagen, este tipo de dispositivos tienen pues una batería, siempre deben tener una batería que puede ser recargable o no recargable. Sí, tiene un compartimento donde va a estar la sustancia que se va a utilizar, normalmente es un líquido que se va a vaporizar con una parte del dispositivo, es este vaporizador, o esta parte que va a generar un proceso de pirólisis en el cual aumenta la temperatura de la sustancia que está en el cartucho o que está en el tanque para poder pues, ser dispensado a la persona. Pero, ¿qué es lo que tiene esto? O sea, ¿qué tiene un vapeador? Sí, ¿qué tiene un vapeador? O cuáles son los componentes de estos cartuchos o de este líquido que se está utilizando? La mayoría de las personas no lo saben y eso es bien complicado. Más adelante voy a mostrar una investigación que habla de esto, como la mayoría de los jóvenes ni siquiera saben que el vapeador tiene nicotina en la mayoría de los casos. Entonces, ¿qué tiene? Pues hay muchas sustancias tóxicas, y hay una cosa, y es muy probable que nos vayan a llover sí, comentarios cuando salga esta conferencia, porque hay grandes movimientos defensores del vapeo y donde van a decir que no genera ningún tipo de toxicidad, pero eso no es real. Y no me lo invento yo, no lo dice Jorge Marín. Ay, claro, Jorge Marín porque es toxicólogo. No. Esto es una publicación científica donde realmente se demuestra cuáles son las sustancias que están aquí implicadas, cuando realmente sí hay sustancias tóxicas, sí hay sustancias que podrían llegar a generar cáncer, sí hay sustancias que son deleterias para el organismo, y esto podría llegar a asociarse con enfermedad pulmonar obstructiva crónica a largo plazo. Sí es claro, y hay publicaciones ya donde están asociando el uso de vapeadores con exacerbación de episodios asmáticos, de mayor cantidad de episodios inflamatorios e infecciosos a nivel respiratorio. O sea que sí estamos viendo los problemas que tiene el vapeo. La mayoría de las personas dicen, no, es que es una esencia, que tiene una esencia, no sé, de lavanda, de canela, ¿sí? de un sabor muy delicioso, chicle, chocolate y demás. Pero piensen algo.
Ustedes han visto, y yo sé que probablemente lo han visto, el compañero médico, enfermera, auxiliar, ¿sí? O el paciente, o el compañero de oficina, que todo el día es con su vapeador. Y usted los ve todo el día vapeando, todo el día vapeando, todo el día vapeando. Lo que no ocurriría incluso con el cigarrillo. Y usted le pregunta, ¿usted qué está vapeando? Y dice, no, una esencia. ¿Una esencia de qué? No, no, una esencia de vainilla, es que me gusta, ¿cómo sabe? Resulta que la gran mayoría de los cartuchos, la gran mayoría de estos líquidos, adicionalmente al saborizante y demás, tienen nicotina. Y sabemos que la nicotina es muy adictivo. Pero resulta, y eso es bien complicado, que también se pueden dispensar o suministrar o tener dentro de estos cartuchos, estos líquidos, otras sustancias como podría ser incluso el THC, lo cual es complicado. Hace unos días, más o menos un mes, teníamos un paciente hospitalizado, era un paciente con un antecedente de un trauma raquimedular asociado pues, a una herida por arma de fuego, con una lesión y obviamente un dolor neuropático. Este paciente estaba hospitalizado porque fue llevado nuevamente a un procedimiento quirúrgico y tenía muchísimo dolor, muchísimo dolor, muchísimo dolor. Hacemos la intervención por toxicología porque decían que los opioides no le estaban funcionando, a ver si es que había una dependencia de los opioides y demás. Y lo que me llamó la atención cuando entré a mirar al paciente, a evaluarlo, era que el paciente tenía un vapeador y estaba vapeando. Y yo digo, hey, estás en un hospital, no se debe hacer, es que esto no es cigarrillo, doctor. Venga, usted que está vapeando, una esencia. Cuando yo lo evalúo, no me parece que esté bajo el efecto de una esencia, me parece que estaba bajo el efecto de la marihuana. Y efectivamente le dije, ¿estás vapeando THC? Me dijo, sí, estoy vapeando THC. Entonces resulta que muchos de estos dispositivos también se pueden utilizar para vapear o para utilizar sustancias psicoactivas como sería el THC, también el CBD, no lo podemos negar, ¿sí? Dentro del manejo terapéutico con cannabis medicinal también se puede utilizar dispositivos para vapear CBD, personalmente no me parece muy adecuado, pero pues también está descrito y se hace. Miren, esto es sobre el número de publicaciones, cómo han ido en aumento desde el 2007, que es cuando empiezan a aparecer los e-cigarettes, cómo ha ido aumentando de forma progresiva las publicaciones que encontramos en Internet, y esto es hasta 2020, tanto para e-cigarettes como para vapeadores. Miren, esta imagen me encanta de esta publicación, esto es para 2018. Miren que los estudiantes de high school en Estados Unidos que utilizan cualquier tipo de producto de tabaco son el 27.1%. O sea, estamos hablando que uno de cada 4 estudiantes utilizan algún tipo de producto de tabaco. Importante, los e-cigarettes, y aquí metemos a los vapeadores, son el 20%. Muy por encima del consumo de cigarrillos normales, que es solamente del 8%. Entonces, wow, a mí me parece que esto es alarmante, realmente alarmante lo que está ocurriendo y cómo se está saliendo de las manos de todos los contextos gubernamentales y salud a nivel mundial el vapeo, especialmente en niños y en adolescentes. Hace unos días tenía un paciente que me decía que él vapeaba, sí, y era un paciente, y por eso me lo llevan a la consulta, de 12 años. ¿Vapeas a los 12? Sí, claro, doctor. ¿Y de dónde te sacaste un vapeador? Ah, doctor, con mis compañeros del colegio nos juntamos 4, reunimos el dinero que nos dan los papás, ahorramos unos días, conseguimos plata para el vapeador y lo compramos entre los 4. Entonces yo me lo llevo un día, mi compañero se lo lleva a otro y así nos lo pasamos, pero en el colegio todos vapeamos al mismo tiempo. Epa. Eso ocurre, eso está ocurriendo y lastimosamente está ocurriendo al frente de los profesores, de todo el mundo, de los mismos papás y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que esto ocurre. Eso es preocupante. Miren esta estadística, esta estadística es preocupante, lo que les decía, el 40% de los jóvenes nunca habían usado cigarrillo, de los pacientes que están vapeando, o sea, es mercado nuevo, por decirlo así, es gente que no había fumado y que ahorita está fumando. El 4.9% de los estudiantes de escuela secundaria media en Estados Unidos son vapeadores y el 20.8% de los estudiantes de secundaria superior están vapeando. Estamos hablando de 3.6 millones de personas, estudiantes, que están utilizando este tipo de dispositivos y ya sabemos que lo que más tienen es nicotina, que no se echen cuento, es nicotina, es una adicción terrible. Pero ¿por qué lo usan los adolescentes? ¿Por qué lo usan los jóvenes? Hay algo que me hablaba un paciente hace poco, me decía, doctor, es que me da mucho estatus. Me veo lo más play de este mundo. Cuando yo estoy con mi vapeador, no creo en nadie.
Y todo el mundo me mira como, wow. Sí, y resulta que las campañas de mercadeo, de marketing que se han realizado para el vapeo muestran eso. Vapear es lo más cool que puede haber. Sí, por ejemplo, este es Juul. Juul es, digamos, el vapeador más usado en Estados Unidos. Incluso le dicen Juuliar, sí, o Juuling, el hecho de vapear. No ni siquiera le dicen vapear, sino Juuling. Entonces, la estrategia es directamente a esto. La otra estrategia es, venga, ya no vas a fumar cigarrillo, o no sé si ustedes han escuchado la propaganda de sin humo, por favor. ¿Será que es bueno? Sin humo, por favor. Entonces, esas son las estrategias, ¿sí? Para actuar sobre jóvenes, sobre adolescentes, efectivamente es un problema. Tanto así que ya desde el punto de vista médico han empezado a aparecer, digamos, iniciativas para disminuir el consumo de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Me encanta esta publicación es La epidemia en los adolescentes del vapeo, y es una publicación que nos muestra o que nos asocia a esto, miren, no smoking, no vaping, ¿sí? Entonces no fumar, no vapear, ¿sí? No fumar, no vapear. Yo pienso que este deberá ser el logo que debemos utilizar en las instituciones de salud, en las instituciones educativas y en todos los contextos en la actualidad, porque el vapeo es un problema no solamente para la persona que lo vapea, sino para las otras personas. Miren esta gráfica de esta misma publicación, ¿sí? Cómo aparece o cómo se evidencia el aumento del uso de vapeadores y cómo se aumenta el consumo de productos de tabaco en los jóvenes. Incluso han habido demandas, ¿sí? Frente a las empresas del vapeo por todas las implicaciones que tiene esto en salud y cómo engancha a los jóvenes y a los adolescentes. Miren, este es un Juul, es una imagen, una foto de un Juul, hombre, es un dispositivo que tiene tamaño un poquitico más grande que una USB, ¿sí? Y puede traer, ¿saben cuánto trae un cartucho de Juul? Puede tener entre el 5% o hablamos de 59 miligramos por mililitro de nicotina, lo que equivale a un cartucho a 20 cigarrillos. O sea, cuando alguien se mete un cartucho de Juul, es como si se estuviera metiendo 20 cigarrillos. Y un adolescente y un joven puede estar cambiando el cartucho 2, 3, 4 veces al día. Esto es una cantidad supremamente alta de nicotina. Eso explica esa gran adicción que van a tener las personas. 39% de los adolescentes no consideraban que el uso de este tipo de vapeadores fueran o tuvieran una relación como con cigarrillos electrónicos. El 63% de los adolescentes no sabían que el Juul contenía nicotina. Esto es preocupante. Y ya cuando hablamos ya no de adolescentes, sino digamos de adultos jóvenes, el 58% eran fumadores de cigarrillos regulares, ¿sí? Pero el 11.4% nunca habían fumado cigarrillo. Entonces es nueva población, nuevo producto. Seguimos hablando entonces de los grandes problemas. Me gusta esta publicación por algo y se las traje por eso, porque empiezan a hablar de, venga, ¿qué tenemos que hacer con el vapeo? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer con el vapeo? ¿Qué vamos a hacer o qué estrategias vamos a utilizar? Y una de las cosas que nos hablan y que a mí personalmente me gusta mucho es, vamos a replicar las normas de fumar frente al vapeo. Vamos a replicarlas. Venga, en sitios públicos no se debe fumar y no se debe vapear, ¿cierto? En instituciones de salud no se puede fumar, no se debe vapear. En aviones, ya están aviones, en aviones no se permite fumar ni utilizar dispositivos de vapeo ni cigarrillos electrónicos. Entonces, si eso ya está ocurriendo en aviones, yo pienso que es necesario que se extrapole a otros contextos. Dicen, es que el vapear no hace nada, no produce problemas, no es tan grave como fumar. Y hay muchas personas que defienden el vapeo y dicen, venga, no, es que es mejor vapear a fumarse el cigarrillo. El cigarrillo tiene muchas sustancias tóxicas y cancerígenas, entonces mejor vapeemos. Eso no es del todo cierto. Eso no es del todo cierto. Es que vapear no me va a generar problemas pulmonares. Venga, llevamos muy poco tiempo expuestos al vapeo para empezar a hablar ya de problemas crónicos graves. Es muy probable que sí empiecen a aparecer en pocos años ese tipo de complicaciones. Pues la gente piensa que no, sí, la gente piensa que no. Y ya se demostró, ya mostramos, en 2018 hubo este gran problema, sí, con EVALI, sí, que es una alteración pulmonar, un proceso inflamatorio pulmonar severo, donde los pacientes terminaban en unidad de cuidado intensivo. Ocurrió en Estados Unidos, pero aquí en Colombia también tuvimos pacientes con EVALI, asociados al vapeo. ¿Qué es que fue el vapeo? Todos vapeaban, pero vapeaban THC. Claro que sí, sí, no lo podemos negar, efectivamente se vapeaba THC, pero se vapeaba. Y la otra cosa es que seguimos viendo el consumo de THC a través de vapeadores.
que ya no lo está mezclando con la vitamina, pues que era lo que primero se hacía, pero se sigue viendo. Entonces, efectivamente, hay un proceso inflamatorio muy importante a nivel de los alvéolos, hay unas alteraciones alveolares que finalmente llevarán a un problema intersticial grave, con un proceso inflamatorio y finalmente incluso una fibrosis a nivel pulmonar, lo cual es muy preocupante porque son personas muy jóvenes quienes están expuestos a la sustancia y quien pueden desarrollar este tipo de manifestación. Miren esas placas y miren esa tomografía. Hombre, la primera vez que yo vi esto, dije, wow, qué cosa tan impresionante. ¿No se les parece mucho a las placas del COVID? Es igualito. Cuando yo vi el primer paciente de COVID y vi esto, dije, uy, un EVALI. Sí, y resulta que no, resulta que era un COVID. Pero el compromiso pulmonar es tan grande, es tan importante, ¿sí?, que es similar a lo que veíamos en pacientes con COVID. ¿Sí? Ahí tenemos, como digo, publicaciones en Colombia tenemos, donde efectivamente se asoció el uso del vapeo con este tipo de manifestaciones. Recuerde que son alteraciones, incluso histológicamente podemos brindar. Hay un asociado, digamos, un gran infiltrado eosinofílico que se puede encontrar en estos pacientes y resulta que pues, estos dispositivos ya también publicación científica, donde se han encontrado otras sustancias, incluso metales pesados y sustancias cancerígenas que se pueden encontrar en los vapeadores y después del proceso de pirólisis, que eso es bien importante. Acetaldehído, con todas sus complicaciones y su posibilidad de generar cáncer, ¿sí? Entonces tenemos que mirar que esto es muy grave. Ya les había dicho, la adición de vitamina E, específicamente con THC, me puede generar gas acenta, perdón. Este tipo de gas me va a generar un compromiso tóxico a nivel pulmonar, lo cual explicaría pues parte de este compromiso en los pacientes. 2016, sí, se habló que a un aumento entre el 2016 y el 2015 en 1500% de consumo. Miren esta foto, una señora permitiendo que el niño vapee, esto es catastrófico. Un niño que está en contacto con un vapeador podrá tener manifestaciones tras el contacto dérmico, que coja un cartucho, coja el líquido y le caiga en la piel, se intoxique con nicotina sin ningún problema, otra vez a través del contacto de cualquiera de las mucosas o porque simplemente lo inhale, tendrá unas manifestaciones nicotínicas con un toxidrome nicotínico, que es lo que normalmente encontramos, con implicaciones cardiovasculares, también implicaciones desde el punto de vista del sistema inmune, respiratorio, ¿sí? En la piel el envejecimiento sí se puede dar, ¿sí? Obviamente, y esto yo sé que ha generado grandes alarmas, porque algunos de esos dispositivos pueden hacer ignición, pueden explotar y pueden generar lesiones con fracturas y demás, pero están los que lo defienden y dicen, venga, es que esto sirve para dejar de fumar, ¿qué dice Cochrane? ¿Sí? Cochrane dice, venga, no, realmente no hay suficiente evidencia para que el utilizar un vapeador con nicotina pueda ayudar a que la persona deje de fumar. Sí, estas son publicaciones de las sociedades científicas a nivel de Latinoamérica, donde efectivamente se dice, venga, no es una buena alternativa. En mi concepto, personalmente perpetúa la adicción. Mira, esta es una publicación de la baja de este año, nuevecita, donde también se habla de lo mismo, del gran problema del vapeo, y que efectivamente podríamos empezar a pensar en las complicaciones asociadas al vapeo y que debemos empezar a encaminarnos a tener conductas o tener políticas similares al cigarrillo cuando hablamos del vapeo. Esta publicación me encanta, es una publicación también reciente de este año, ¿sí?, donde se evaluaron 846.510 jóvenes menores de 21 años y se miró qué asociación podría ocurrir con enfermedad mental y el vapeo. Se encontró que había una asociación entre depresión, ansiedad, además de conductas impulsivas, lo cual también sigue siendo preocupante. Esta publicación que ya les había mostrado inicialmente nos habla que hay un gran problema de este mercadeo tan agresivo, que las implicaciones a nivel de salud todavía no son claras, apenas estamos empezando a ver y probablemente vamos a ver grandes implicaciones a futuro. Hay que mejorar la legislación y algo muy importante es tener en cuenta que ya hablamos no solamente de humo de segunda mano por cigarrillos, sino también por vapeo. El vapear cannabis es complicado, genera grandes inconvenientes para la salud de las personas, hacen que genere una gran adicción. En mi concepto, personalmente, cuando alguien vapea para tratar de dejar de fumar, realmente lo único que hace es perpetuar la adicción y va a seguir recibiendo grandes cantidades de nicotina. Es mejor hacer otro tipo de terapias para que la persona deje de fumar y sea efectivo. Pasar del vapeo al cigarrillo puede volver a ocurrir, aunque aquí se utilizaban unas cantidades tan altas de nicotina que en muchas ocasiones no se vuelven a pasar al cigarrillo. Necesitamos que
que las empresas dueñas digan si estos fluidos son o no tóxicos. Ya sabemos que sí hay toxicidad. Graves alteraciones a nivel pulmonar ya están demostradas, o sea, sí genera impacto a nivel pulmonar. Puede ser una alternativa, pero perdurará o perpetuará la adicción cuando alguien fuma. Se requiere una regulación clara y actual sobre el uso del vapeo. Esto, digamos, todos los gobiernos ya deben estar empezando a mirar eso. En Colombia, hace un mes y medio, 2 meses, empezamos a hablar de cuáles van a ser las políticas de salud frente al vapeo y tener información clara para determinar si se decide o no vapear. Lo más importante, y ayer en una conferencia que di, alguien me preguntaba, doctor, ¿es bueno decirle o explicarle a la gente sobre los problemas del vapeo? De pronto les da más ganas de consumir. Y yo pienso que si hablamos y la gente es clara, miren lo que les decía, que la mayoría de los adolescentes no sabían que el vapeador tiene nicotina. O sea, si yo me meto a una cosa donde yo no sé qué es lo que me puede ocurrir, es más factible que entre y que tenga mayores inconvenientes. Entonces, si la persona sabe que eso le va a generar una adicción, pues de pronto dice no voy a vapear. ¿Sí? Entonces hay que tener una mayor claridad y que es un problema grave, ¿sí?, entre los niños y los adolescentes. Yo quería hablar y compartir con ustedes este tema, me parece importante, de vital importancia en la actualidad. Todos los médicos tenemos que saber sobre el vapeo, sobre los riesgos del vapeo y sobre qué debemos hacer. Si tenemos un paciente que vapea y tiene una adicción en este momento a la nicotina por el vapeo que está realizando o por la marihuana, ¿sí?, que está utilizando, sí hay formas de tratarlo. Debe ir donde el médico especialista en toxicología clínica, sí, un manejo multidisciplinar con psicología, psiquiatría, terapia de familia, para que la persona realmente salga de la adicción. Se puede lograr, es factible, es probable, pero siempre tenemos que tener en cuenta que hay una alerta grave y que la principal población, que es el foco de atención, son los niños y los adolescentes. Muchas gracias.